variación de la energía interna, la variación de mi entalpía, que va a estar a volumen constante, de una temperatura de 300, que va a ser la temperatura 1, y esta transformada me da 573,15, y una temperatura de 400, que esto transformado es 673,15 grados Kelvin. ¿Ya? Y me está dando lo que es el dato de SP. Ya todo esto es parte de ese enunciado. Ya, entonces lo que vamos a hacer es encontrar primero el delta H. Para encontrar delta H, al encontrar delta H vamos a encontrar delta U, y después también con eso el calor y el trabajo, ¿no? Entonces lo primero es encontrar delta H. No sé por qué se ve borroso. ¿Ya? Entonces la fórmula para encontrar delta H es la siguiente. Delta H, delta H, variación de mi entalpía, va a ser igual a la integral de temperatura 2 sobre temperatura 1, N por Cp dt, que significa derivada de la temperatura. ¿Ya? El Cp lo voy a sacar aquí arriba, ya me está dando el Cp, ¿no? Entonces me dice que este Cp va a tener temperatura, y es correcto, ¿no? Aquí tengo temperatura y aquí también tengo temperatura, ¿no? Entonces me está diciendo derivada de estas temperaturas. Tengo que derivar esas temperaturas, ¿ya? El que no tiene nada, no está acompañado de la T, que es la temperatura, va a ser la A, con signo y todo. Entonces esta va a ser A positivo A. El que tiene la que está la T elevado a 1, con el signo y todo, esa va a ser B. ¿Ya? Entonces esta va a ser más B, T. ¿Ya? Y la que está acompañada de T al cuadrado, con signo y todo, esa va a ser la C, que va a ser menos CT al cuadrado. ¿Ya? Entonces, como me está diciendo derivada, tengo que derivar esas temperaturas. ¿Ya? Aquí la A no la puedo derivar porque no tiene temperatura, ¿no? Entonces simplemente va a quedar como A. La B sí la puedo derivar porque está acompañada de la temperatura, ¿ya? Cuando no hay nada arriba, se supone que hay un número 1, ¿no? Está elevado a 1. ¿Ya? Ya. Pero como me está diciendo que tengo que derivar esa temperatura, por derivada yo voy a aumentar lo que es más 1, ya, porque estamos derivando. Entonces 1 más 1 me va a dar igual a 2, y entonces me va a quedar la BT, ya no va a ser elevado a 1, sino va a estar elevado a 2, y ese mismo 2 va a ir abajo como denominador. Ya lo mismo hacemos con la CT, que está elevado al cuadrado, ¿ya? Aquí está elevado al cuadrado, y como tiene la T, me dice que tengo que derivarla. Y por derivada es que yo voy a aumentar el más 1. ¿Ya? Entonces, 2 más 1 me va a dar igual a 3. Y ese me va a quedar menos C T al cubo. Y ese mismo 3 va a ir abajo como denominador, dividido entre 3. Ya, entonces en lugar de colocar el CP, voy a colocar a BT al cuadrado sobre 2 menos CT al cubo sobre 3. Ya, entonces vamos a ver cómo nos queda la fórmula. Y entonces decimos que delta H va a ser igual a la integral de temperatura 2 sobre temperatura 1, N. N es igual a 1, ¿ya? Es por eso que N lo obviamos el dato de N, ¿ya? O lo pueden colocar por delante, no pasa nada. Pero en este caso lo vamos a obviar, porque N es igual a 1 y todo por multiplicado por 1 me va a dar lo mismo, ¿ya? Entonces en lugar de colocar CP, voy a colocar a lo que es igual al CP, con signo y todo, ¿ya? El primero es más A, el segundo es más BT al cuadrado sobre 2, y el tercero es menos
ct al cubo sobre 3, ¿ya? Ya no voy a colocar lo que es de dt, ¿por qué? Porque ya lo he derivado aquí, tanto la b como la c la he derivado, entonces ya no es necesario colocar de dt, que es el siguiente paso. Esa integral la vamos a repartir para los tres, ¿ya? Tanto para la a, como para la b, como para la c, ¿ya? Entonces vamos a decir que la integral de temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual, o es lo mismo que decir temperatura 2 menos temperatura 1, ¿ya? Entonces vamos a repartir mi integral de temperatura 2 sobre temperatura 1, primero para la a, ¿ya? Más la integral de temperatura 2 sobre temperatura 1, el signo más, ¿no? Bt al cuadrado sobre 2. Menos la integral, el menos de esto, ¿no? Menos temperatura 2 sobre temperatura 1, ct al cubo sobre 3, ¿ya? Entonces en lugar de colocar la integral por delante de la a, voy a colocar a lo que es igual a la integral, es decir, temperatura 2 menos temperatura 1. Lo mismo para la b, en lugar de colocar integral, voy a colocar temperatura 2 menos temperatura 1. Lo mismo para la c. Y entonces, ¿cómo va a quedar? Delta h va a ser igual entonces a a, entonces en lugar de colocar la integral, coloca lo que es igual, ¿no? Temperatura 2 menos temperatura 1. Más, lo mismo con la b, b sobre 2, en lugar de colocar la integral, voy a colocar a lo que es igual, es decir, temperatura 2 menos temperatura 1, ¿no? Y esta temperatura se va a ir elevando a esta temperatura de aquí al cuadrado, porque esta de aquí estaba al cuadrado, ¿no? Entonces coloco temperatura 2 al cuadrado, temperatura 1 al cuadrado. ¿Ya? Coloco menos el signo. Menos c dividido entre 3, en lugar de colocar la integral, voy a colocar a lo que es igual, es decir, temperatura 2 menos mi temperatura 1, ¿ya? Y me dice esta temperatura que tiene que estar elevado al cubo, entonces temperatura 2 al cubo y temperatura 1 al cubo, ¿ya? Entonces ahora simplemente sería reemplazar, ¿no? Porque ya está todo despejado. Entonces delta H va a ser igual a A, dice A, el valor es 6,095, entonces coloco esa 6,095, que va a multiplicar a temperatura 2, dice. Temperatura 2 ya la tenemos aquí arriba transformada, que es 673,15 menos la temperatura 1, que es 573,15, ¿ya? Más la B, dice. La B, según mi CP, vale 3,253 por 10 a la menos 3, y esto está dividido entre 2. Entre 2, que va a multiplicar a la temperatura 2, que es 673,15, pero esta está elevado al cuadrado. Menos temperatura 1, que es 573,15, y esta está elevado al cuadrado. Ya la C la vamos a hacer aquí abajito. Menos la C, dice, ¿no? La C. Y C, según mi CP, vale 10,171. 10,171 por 10 a la menos 7. Y esto está dividido entre 3, ¿no? Y me dice temperatura 2, que es 673,15, pero esta tiene que estar elevado al cubo. Menos temperatura 1, que es 573,15, y esta está elevado al cubo, ¿ya? Simplemente ahora sería reemplazar. Si es que no les entra todo, como dijimos, ¿no? Todo lo que está en rojo lo colocan en la calculadora, todo lo que está azul y todo lo que está de negro. Si es que no les entra todo en la calculadora. Ya a ver, ustedes vayan sacando y me van a ver. Me van a decir si está bien o no lo que yo voy a sacar.